la zona cero. Comienza nuestro monográfico Zona Cero con Carlos Canales y Jesús Callejo. Y el asunto yo creo que promete como te hemos anunciado. Anomalías magnéticas. ¿Qué son las anomalías magnéticas? Bueno, supongo que no tienen nada que ver con esas antenas de telefonía móvil ni con otros menesteres. No, lo nuestro es más misterioso si cabe. Vamos a hablar de diferentes asuntos y te vamos a intentar encuadrar bien este monográfico. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Cuando decimos anomalías magnéticas, ¿a qué nos referimos? Sobre todo a la zona cero. A lugares que existen en el planeta Tierra, a lo largo de todo el mundo, donde suceden extraños fenómenos de índole probablemente natural, pero no totalmente explicados. Esos fenómenos contravienen las leyes básicas de la naturaleza, como serían, por ejemplo, la orientación, desde la orientación magnética hacia los polos de una brújula, por poner ejemplo, y otros fenómenos de naturaleza física, es decir, hacen que ciertos objetos de carácter natural o artificial, si los llevamos hasta allí, por ejemplo, se desplacen o tengan comportamientos que no son acordes con lo que harían en cualquier otra parte y en cualquier otro sitio. Entonces, Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Son situaciones que se escapan a la ciencia más ortodoxa, ¿no? Se escapan de momento. Digo, no estaríamos hablando de fenómenos puramente paranormales, a pesar de que también en estos lugares ocurre todo tipo de fenómenos que no están explicados, por supuesto, por la ciencia y de aquí los estemos aquí reflejando. Pero hay causas naturales evidentes, para que todavía no suficientemente explicadas, y lugares donde confluyen además muchas cosas, no solo estas anomalías magnéticas, sino que la gravitación se ve alterada, que se observan visiones, se producen desapariciones enigmáticas, etcétera, etcétera. Esto es lo que convierte en un lugar especial, en un lugar mágico de poder, pero con la diferencia de que en lugar de ver una catedral, una ermita, un templo sagrado, son lugares naturales, son desiertos, son cuevas, son lagos, donde ocurren todo tipo de cosas extrañas y un denominador común son estas aberraciones o anomalías magnéticas. Entonces, Jesús, nada que ver con eso que llamamos lugares de poder. Serían lugares de poder en un sentido amplio. Lo que pasa es que cuando aquí hemos utilizado la palabra lugares de poder o lugares mágicos, que también delimita muy bien el concepto, estamos hablando de lugares donde el hombre ha tenido allí un tipo de actividad, o sea, se convierte en sagrado, se convierte en mágico, claro, por una razón muy básica, porque antes han apreciado en ese lugar por determinados fenómenos que se ha sacralizado, ¿no? De alguna manera han buscado esas ubicaciones por algo, ¿no? Lo que pasa es que a partir de ese momento hay un templo, hay una iglesia, una ermita, un santuario, que ya lo convierte como epicentro de peregrinaciones, y sabes que también ese influjo personal, ¿no?, de la gente, de la energía que se va depositando en ese templo sagrado, incrementa, incentiva mucho más ese lugar de poder. Y de ahí que se produzcan, por una especie de casi de ósmosis, pues fenómenos milagrosos, a veces son muy subjetivos, a veces que se pueden explicar por alguna otra causa, pero bueno, sí un contagio colectivo en ocasiones que convierte todavía al lugar en un lugar de poder, en un lugar de especiales circunstancias, pero claro, precedido anteriormente de esas aberraciones, vamos a llamarlas magnéticas, que es lo que influye también pues para que ese lugar se convierta en sagrado, y ejemplos diremos en este sentido. Si nos pusiéramos a investigar, Carlos, ¿podríamos relacionar estas anomalías magnéticas, por ejemplo, con las apariciones marianas? En muchos casos sí. Bueno, las apariciones marianas es un fenómeno muy complejo que utiliza también es decir, que afecta de alguna manera a la capacidad psíquica de las personas que están siendo receptoras de la extraña situación. En el caso de las apariciones marianas, como otros contactos con seres, digamos, del astral o de otro mundo, el fenómeno psicológico que se produce dentro de la persona que lo recibe puede estar influenciado por cosas no necesariamente derivadas del electromagnetismo, como puede ser, por ejemplo, las corrientes subterráneas o la existencia de gases. Pero es que las corrientes subterráneas tienen una enorme influencia en el campo geomagnético de la Tierra, y eso es uno de los temas importantes a tratar. Es decir, hay que tener en cuenta, ante todo, que el conocimiento del geomagnetismo en la historia de la humanidad, y sobre todo en la civilización occidental, dado que, pese a que se diga que la brújula alimentaron los chinos, lo cual es cierto, realmente el desarrollo básico de las teorías y el concepto de que la Tierra tiene elementos magnéticos muy fuertes es claramente occidental. Y además muy reciente, porque como tal, lo que es el geomagnetismo como apertura de lo que luego ha sido, no se abrió hasta 1635, cuando Gellibrand, que era un profesor de la Universidad Inglesa de Gresham, fue el primero que descubrió que había determinadas características dentro del planeta Tierra que afectaban al movimiento de las brújulas, que era el objeto que ellos tenían en aquel entonces todavía, para poder orientarlo hacia el polo magnético. Y claro, eso fue una gran sorpresa que se culminó unos pocos años después, como luego veremos, cuando en 1741 Celsius, famosísimo por el nombre, los grados, y Peter Hjorter, dos científicos suecos, descubrieron que la atmósfera influía a sí mismo
en las condiciones magnéticas de la propia Tierra. De esto Jesús sabe mucho los pájaros, ¿verdad? Las aves. ¿Cuántas veces hemos visto también en el mar que quedan varados los delfines, quedan varadas las ballenas y dicen, puede ser una anomalía magnética, ¿no? O geomagnética. Sí, eso está totalmente comprobado, demostrado. Lo que no se sabe muy bien es cómo lo detectan y qué sensores tienen en su organismo pues para que esto les pueda llegar a desorientar. Pues sabemos que los animales pues tienen ese sexto instinto que siempre se ha llamado, que es algo que en el fondo desconocemos, que es un instinto que no poseen los seres humanos y que son capaces por una herencia genética, por su ADN, de transmitirse de generación en generación y orientarse perfectamente pues en grandes migraciones, ¿no? Estamos hablando incluso de miles de kilómetros, hay este caso de las anguilas, de los salmones, en fin, de la cantidad de aves migratorias que no se equivocan nunca, ¿no? Es decir, hay algo ahí que les permite orientarse, pero también hay algo en alguna parte de la Tierra, incluso en la superficie del mar, que también les desorienta. Es conocido el caso cuando han pasado por el mar de los sargazos algunos animales, que en ese momento empiezan como a dar vueltas, a girar, y claro, aquí hay dos explicaciones como muy románticas y muy atractivas las dos. Por un lado, parece que antes existía allí un continente, una tierra emergida, y por tanto las aves, como recuerdo, ¿no?, ancestral de aquel lugar, pues empiezan a dar vueltas pensando que pueden posarse y descansar en su larga migración. Y por otro, que hay un tipo de perturbación magnética que les desorienta a estas aves y empiezan a dar círculos sin sentido y algunas de ellas se agotan y caen totalmente rendidas al agua. Si elaboramos nuestro discurso en base a la hipótesis Gaia, Carlos, entonces podemos decir que esos son caprichos de la Tierra. Más que caprichos, si fuéramos gaianos puros, lo que diríamos que como el Lovelock entendía a la Tierra como un mecanismo homeostático, es decir, que sería capaz de regularse a su propia forma. De manera que en ciertos puntos es como decir de una manera como si nos sale un grano, tenemos una purulencia. Es decir, serían lugares en los cuales la Tierra tiene una pequeña, por decir de una manera, anomalía que le impide comportarse de la manera que es general en el resto de su cuerpo planeta. Es decir, sería algo parecido a eso. Estos fenómenos se pueden dar en lugares fijos, como el que acaba de decir Jesús, por ejemplo, que es muy curioso, además, la tradición de por qué en el mar de los sargazos las aves se comportan de esta manera. No hay que olvidar que la primera persona que fue capaz de darse cuenta que el polo norte geográfico no correspondía con el magnético fue Cristóbal Colón. Era un navegante mejor de lo que a veces se reconoce. El mar de los sargazos. Y se recuerda. Dice, no hubo jamás un mar tan triste. Claro, y él en cambio es el primero que se da cuenta, porque había superado el camino de las vueltas de viento de los portugueses hacia el oeste, que había un lugar que le hacía tener la sensación de que el polo norte magnético no coincide con el geográfico como efectivamente es. Eso se debe básicamente a que es bien conocido que el polo norte ha ido cambiando de posición a lo largo de la historia, nunca ha estado exactamente igual. Pero en el caso de que un navegante del siglo XV, con una brújula muy rudimentaria, porque todo esto es anterior a la suspensión cardánica, fuera capaz de descubrir eso, aparte de decir mucho a favor de Colón, dice mucho también de que la Tierra manifiesta a veces de manera muy descarada sus anomalías. Bien. Este monográfico va muy bien orientado por el momento. ¿Qué tal si os pongo encima de la mesa, mis queridos? ¿Qué tal si os pongo lo de las puertas inducidas? ¿Se puede asociar de alguna manera? Mira, de las puertas inducidas, además, curiosa esa palabra porque la acuñó Lovecraft, nuestro querido Lovecraft, una vez hemos hecho mención a él. Y después, pues la repitieron distintos autores de divulgación de temas pseudocientíficos o científicos sin más, pero con este tipo de anomalías, ¿no? Uno de ellos era Jas Berger, el otro era Peter Colosimo. Lo de las puertas inducidas, y también nosotros lo estamos repitiendo, ¿no?, salvando las distancias, porque nos parece en dos palabras como muy representativas de esos lugares de entrada y salida donde ocurren fenómenos, ¿no? Y de esas características, esas 4 características que antes mencioné y que ahora puedo repetir, pues sería para que se dé una puerta inducida de pleno derecho, sería esa gravitación alterada que se produce a su alrededor, ese magnetismo perturbado, esa observación de visiones extrañas y también, como no, cuando se producen desapariciones enigmáticas que no tienen ningún tipo de explicación y por supuesto que se ha investigado el rastro de esas personas, de esos animales y no se los ha encontrado. Pues bueno, pues esto ha hecho que se hayan analizado y casi sometido a ordenador un gran número de fenómenos extraños observados cerca de estas puertas inducidas. Una de estos cálculos se hizo por el doctor Manus, era de la compañía de teléfonos Bell, y a principios de los años 60 pues sometió todos estos datos que él tenía de distintas puertas inducidas, o por lo menos de lugares donde se apreciaban perturbaciones magnéticas, lo sometió a un ordenador. Y le salió pues una extraña solución a ese enigma que se había planteado, si realmente había una coherencia entre todos los datos que él iba metiendo en ese ordenador. Bueno, pues puso de manifiesto que existía un ciclo de 9,6 años de una actividad violenta alrededor de estas puertas inducidas. ¿Qué quiere decir?
Cuando hablo de una actividad violenta es que se producían muchísimos más fenómenos en ese periodo de tiempo, esos 9,6 años, que el resto del tiempo. ¿Qué podemos sacar como conclusión de todo esto? En principio, nada. Es decir, en todo caso, hacer aproximaciones de otros ciclos, como el ciclo de 11 años, que también hemos mencionado alguna vez, que es de la máxima actividad solar, ¿no?, donde se producen esas manchas solares, esas perturbaciones, que también ahora se sabe que influyen mucho, no solo en estas perturbaciones magnéticas del planeta Tierra, sino también incluso en la alteración psicológica de las personas, ¿no?, que están todavía como mucho más irascibles. Pero un momento, Jesús, entonces esto para nuestros amigos de la Zona Cero que estén escuchando ahora mismo con la boca abierta, como estoy yo, ¿qué quiere decir? ¿Que de repente hay un periodo de tiempo que tú vas por la carretera de Burgos y se abre una puerta inducida y apareces en Puerto Rico o apareces en Elche? Mira, aquí estamos entrando para mí en uno de los enigmas básicos. No creo. Ahora descubierto. Ahora que pasa la ave, no hace falta las puertas inducidas. ¿Pero por ahí van los tiros o no? Yo ahí te puedo dar, pues para mí, uno de los temas más inquietantes de todos los fenómenos paranormales que hemos hablado aquí, que hemos divulgado y que divulgaremos en el futuro, es esto. Es decir, ¿en qué momento se produce esta apertura de las ventanas, zonas ventana, como se llamaba por otros investigadores como la Fireler, o estas puertas inducidas como lo llamaba Lovecraft? Y claro, y aquí hay que entrar, y eso es ciencia ficción, pero que en el fondo se puede sustentar en teorías físicas, en teorías cuánticas. Aquí estamos hablando de 3 dimensiones que conocemos, 3 dimensiones espaciales en las que nos movemos, estamos en un mundo tridimensional, y una dimensión temporal. Bueno, la dimensión temporal es la que nos desconcierta. Tenemos un concepto del tiempo lineal que nos viene muy bien y que satisface nuestras inquietudes. Pero eso sabemos que es una mínima parte de toda esa dimensión que no podemos controlar, el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos saber dónde hay lugares donde esa gravitación es alterada, donde ese magnetismo se perturba, donde se observan fenómenos extraños, donde se producen, en el término literal, milagros. Pero, ¿cuándo ocurre? ¿Cuándo alguien que llega allí desaparece? ¿O cuándo tú permaneces en ese sitio y empiezas a ver, pues yo qué sé, todo un ejército fantasmal en el aire, como ocurría en Chimney Rock, en Carolina del Norte? Sencillamente es el factor tiempo que no podemos controlar. Si estás justo en ese momento y es el preciso instante en que esas puertas inducidas se abren, entonces puede ocurrir de todo o no puede ocurrir nada. Sencillamente a lo mejor puede desaparecer. Realmente la palabra apertura es un poco más o menos que una metáfora. Nos acordamos, Carlos, del famoso caso de aquel paisano de Nueva York que de repente desaparece en el siglo XIX. Rudolf Fentz. Bueno, el caso de Rudolf Fentz es muy conocido. Y aparece en el 20 para ser atropellado, ¿no? Es que el caso de Rudolf Fentz efectivamente es uno de los casos más aterradores porque además nunca se ha podido demostrar a ciencia cierta, y lo sé bien, que el caso de Rudolf Fentz sea real, y nadie ha conseguido demostrar a ciencia cierta que sea falso. Se le podía dedicar un programa a casos como el de Rudolf Fentz, casos de anomalía personal, donde son personas las afectadas y no meramente objetos o lugares, pero bueno, como breve resumen se puede indicar que Rudolf Fentz era un buen señor que un día de 1876 salió de su casa de Nueva York. Iba a decir que a por tabaco, pero prácticamente, y además creo que era verdad que iba a por tabaco, porque su mujer no le dejaba fumar en casa, y nunca se volvió a saber más de él. Claro, en 1876 ya la situación, los registros y la información estaba bastante avanzado, y el registro de personas desaparecidas del Estado de Nueva York lo declaró como desaparecido mediante una orden judicial de ese año que quedó anotada en los archivos de Albany, que es la capital del Estado de Nueva York. Eso no hubiera tenido ninguna importancia si no hubiera sido porque casi 100 años después, en 1950, durante un día de verano, una persona fue extrañamente atropellada en Nueva York. Los testigos, una vez que recogieron el cadáver, que no llevaba ningún elemento de identificación propio de la época, consiguieron identificarlo a través de una investigación policial apasionante que acabó años después, y lo identificaron como Rudolf Fentz, que desapareció en Nueva York en 1876 y atropellado en Nueva York en 1950. Bueno, en el caso de Rudolf Fentz, que sería muy largo de contar y que creo que sinceramente a mí, como bien sabe Jesús, me apasiona desde siempre. Sí, pero de Caster fue muy fuerte ese año, ¿eh? Sí, fue un buen año. Pues sí, es curioso, porque gracias a lo de Caster, cuando hice un artículo por una revista sobre Rudolf Fentz, bueno, se puede decir, para más allá, no es un secreto, una de las cosas que más investigué es porque había muchos datos norteamericanos sobre el año 1876 de ropa real, dado que es un año muy apreciado por los coleccionistas de trofeos, precisamente porque es el año de la derrota del 7º de caballería en Little Bighorn. Entonces, debido a eso, sí se conservaba mucha ropa de la época, con lo cual se pudieron estudiar telas, es decir, el tipo de corte, la ropa, la forma de la confección, para compararlo con el tipo de ropa que llevaba Rudolf Fentz en el momento de morir. Ese año los Sioux y los Cheyenne hicieron un fondo de armario, sí. Sí, un caso curioso. Bueno, iba a decir simplemente que Jesús ha citado una cosa fundamental, y es que ha citado lo que se llama, desde que en 1895 lo descubrió un geofísico que se llama Folgerater, lo se llama el magnetismo fósil. Y es el hecho de que determinados objetos fabricados, no solamente necesariamente objetos naturales, conservan una especie de memoria magnética del origen de la posición.
Esto se descubrió curiosamente con unos vasos etruscos del siglo VIII y VII antes de Jesucristo que habían sido encontrados en el norte de Italia. Folgueter observó de una manera sorprendente que los vasos conservaban un magnetismo que era diferente al magnetismo actual. Es decir, que dos vasos etruscos colocados actualmente, cuando se intentaba demostrar a qué norte apuntaban un norte ligeramente diferente del norte magnético actual. Entonces, eso es algo tan raro que indujo a la creencia de que probablemente los objetos de la Tierra eran capaces de recordar la memoria de la alineación magnética del pasado. Bueno, también otra conclusión, que posiblemente el polo magnético no siempre ha estado donde está ahí se llegó más Claro. ya cuando se descubrió ya en el siglo XX que había rocas surafricanas de hace unos 20 millones de años cuya orientación magnética era prácticamente opuesta a la actual. Aquello que dicen los viejos, ¿no? Es que podéis desviar un río, pero él siempre encontrará su camino de nuevo, ¿no? Y luego hablaremos de ríos, ya Verás verás. que tiene una inteligencia natural. Sí. Es que también hay anomalías magnéticas con los ríos. Hay ríos Sí, porque se sabe que espeluznantes. hay ríos aterradores. Luego pondremos dos ejemplos para que la gente no duerma esta noche o no se bañe en ellos. Bueno, hay alguno como el río Catatumbo, que es un río curiosísimo. El río Catatumbo. Sí. Ya el nombre dice todo, ¿eh? Ya con el río tiene el nombrecillo, se las trae. Vamos a nombrarle el río protegido de la zona Protegido, sí. El río Catatumbo. Ya os contaré además más cosas, pero bueno, que quede aquí ahora como reseña los súbitos resplandores que se producen de vez en cuando, además una luminosidad verde, y con unos ruidos añadidos, ¿no?, que proceden del fondo de este río en una parte determinada de su cauce y que ha dado lugar a muchísimas especulaciones. Bueno, los indígenas consideran que es obra de sus dioses que están haciendo allí pues sus trabajos subterráneos, y otros, pues desde luego de un punto de vista ufológico, pues imagínate ya también lo que pueden opinar de aquel lugar. Pero en todo caso es uno de esos lugares misteriosos que se da en la zona del Amazonas y que no se ha encontrado todavía una explicación racional, esos súbitos resplandores del río Catatumbo, y que al venir también precedidos de explosiones, pequeñas explosiones, como alguna vez hemos comentado también del lago de Chicago, que es como otro de los lugares, ¿no?, de puertas inducidas, porque se producen este tipo de avistamientos anómalos junto con pequeñas explosiones que por supuesto no tienen un origen conocido y que las leyendas locales, y aquí siempre hay que utilizar leyendas locales, pues siempre se atribuyen a la actividad o de bien de pequeños seres dentro del mundo de los elementales o bien de sus dioses que están ejerciendo sus actividades en el subsuelo. Vosotros nos habéis enseñado cómo hay una legión de gnomos trabajando en algún lago europeo, ¿no? Es el famoso caso del lago Bater Claro. y del lago Constanza. Sí, efectivamente en los años 50 unos científicos suecos consiguieron demostrar que el lago Bater, uno de los lagos más misteriosos de Europa, donde también hay ruidos y luces, estaba comunicado con los Alpes austríacos. Y lo hicieron, pues bueno, mandándoles unos restos de pequeños microorganismos procedentes del lago austriaco que mandaron a sus colegas austriacos para demostrar que efectivamente a través de corrientes subterráneas totalmente desconocidas había una comunicación entre los dos lagos. Atención, pregunta. ¿El Triángulo de las Bermudas se puede inscribir en estas anomalías magnéticas? Desde luego, la pregunta ofende. Si no, díselo al vuelo 19. ¿Cómo no? Lo que pasa es que es tan grande, es tan conocido, es tan manido, se podría decir, que bueno, solo lo mencionamos y algún día pues dedicaremos todo un monográfico, porque bueno, casos hay, ¿no? Y algunos ya bastante explicados y otros que siguen ahí todavía con esa etiqueta de inexplicados y de enigmáticos. Pero desde luego reuniría todas estas características en lugar donde se ha aparecido, cosas donde barcos, aviones, enseres, pues ahí todavía están haciendo de las suyas, donde las leyendas confluyen en ese mismo sitio, ¿no? Cuando digo de leyendas, estoy hablando ya no de los testimonios actuales que ocurrieron en el siglo XX, y veremos a ver si en el siglo XXI también ocurrirá alguno, sino leyendas antiguas, y todas pues coinciden en este triángulo famoso, fatídico, que ocurre también, ¿sabes?, con el opuesto, el triángulo del dragón, el triángulo del Japón. Y si ya extendemos más a todas las anomalías de los fatídicos triángulos que se supone que existen en la Tierra, te recordarás de la famosa obra de Antonio Rivera, donde hablaba no de uno, ni de dos, ni de tres, sino de 12 triángulos de la muerte, y en todos ellos, con mayor o menor intensidad, y por lo tanto con menos datos de los que conocemos, pero sí produciéndose las mismas anomalías, pues también se producirían como estas puertas inducidas, o por lo menos el mismo tipo de mecanismo bueno, pues extraño, donde daría lugar pues, a que ocurra pues, esas características que hemos comentado antes para que algo se considere como puerta inducida. Y en cuanto a desiertos, ¿cómo está el catálogo? Exactamente igual. La verdad es que el fenómeno está en todo el mundo. Lo que pasa es que, claro, depende del tipo de la naturaleza, en cómo cualquier está ámbito. conformado el terreno. Sí, en cualquier ámbito. Luego podemos empezar a poner casos. Y la verdad es que se puede dar en cualquier lugar. Lo que pasa es que, claro, el tipo de fenómeno está muy condicionado a lo que hay en el lugar. Es decir, por ejemplo, y ahora citaremos algún caso,
En unas zonas de bosque o de colina donde hay anomalías magnéticas, lo más probable es que el fenómeno que se dé afecte de alguna forma, por ejemplo, a los árboles o a los animales. En un desierto normalmente afecta a las arenas y a las rocas. En la jungla tropical suele afectar al agua, por eso luego he dicho que contaremos casos de ríos, donde de alguna manera las corrientes magnéticas subterráneas, una especie de corriente eléctrica que recorre el planeta Tierra, afecta a algunos puntos, dando unos resultados curiosísimos que sorprendieron a los investigadores cuando los fueron descubriendo. Lo cierto es que la primera vez que se consideró que el magnetismo, que hacía una especie de cierta forma de corriente eléctrica bajo la superficie del globo, pareció una afirmación fantástica. Lo que ocurre es que se llegó a la conclusión de que la litosfera es una especie de aislante, que a unos 400 kilómetros de profundidad las rocas se comportan como auténticas conductoras de electricidad. Y la verdad es que la conductividad que se les dio era muy semejante a la del cobre, que como sabéis se ha utilizado como hilo, por ejemplo, para transmitir electricidad desde el principio. Es curioso porque ya estos experimentos ya los dijeron gente tan conocida como Faraday o Ampere, sus nombres se indican, son muy conocidos, en esto que fueron los primeros que se dieron cuenta de hasta qué punto todo esto estaba condicionado a fuerzas naturales. Aunque en un principio la ciencia era muy reacia a considerar el electromagnetismo y la electricidad como ciencia, como objeto de ciencia, sino que parecía una especie de fantasía difícil de controlar. Ese es el monográfico Zona Cero donde te estamos contando que a veces la naturaleza se descoca. ¿Sí? ¿Por qué dices, Jesús, que hay piedras andarinas? Porque las hay. Ya que has hablado de desiertos, hombre, dos desiertos que se podrían mencionar aquí a modo de ejemplo serían la zona del silencio, en el norte de México, desierto de esos pavorosos, donde el que entra difícilmente sale si no va pertrechado, ¿no? de agua, de brújula y cosas similares. Y lo llaman la zona del silencio, yo creo que es un nombre muy significativo por ese silencio que todos los testigos dicen no percibir, porque percibe ese silencio, es como una especie de ruido, de zumbido, y bueno, totalmente rodeado aquello de piedras magnéticas, de piedras con un alto contenido en hierro, y que se sabe que proceden pues de meteoritos que han caído en esa zona concreta, en esa zona del silencio, porque por alguna extraña razón hace que se precipiten más cosas allí. Cuando digo más cosas no solo estoy hablando de meteoritos, aerolitos, sino también de restos de satélites artificiales que cuando quedan desintegrados, esa famosa chatarra espacial, pues también van a caer ahí. Algo. Es un imán. Es un imán. Y de hecho ahí las brújulas se vuelven locas. Es una de esas características que se dan en todos estos lugares de zonas perturbadas magnéticamente. La brújula se vuelve loca, por lo tanto, el que vaya ahí con una brújula solo, sin más, pues lo tiene claro. Fijaros esa zona del silencio impide que te puedas orientar. Que cuando el ejército norteamericano penetra la zona del silencio durante la guerra con México en 1846, les llamó mucho la atención porque acabaron teniendo graves problemas de orientación, pero hasta tal punto que una unidad entera se perdió durante unos días. El sitio está actualmente relativamente cerca de dos campos de pruebas aéreos norteamericanos muy importantes, White Sands, Arenas Blancas, donde prueban a Northrop, las famosas de las volantes, y algo al sur, pero no muy lejos, del famoso Groom Lake, es decir, de la Tierra de los Sueños, del Área 51. El lugar es fascinante porque es un lugar muy interesante para cualquier tipo de prueba militar de alta tecnología, dado que es un lugar donde la condición la fija no un posible enemigo, sino la naturaleza de la Tierra. O sea, la Tierra te pone a prueba. Efectivamente. Te pone a prueba los sensores, las capacidades de vuelo, tu capacidad de aproximación, lo que llaman hilo, altura, tierra, altura. Es decir, la verdad es que es uno de los lugares clásicos de los años 50 para probar material en condiciones extremas. Y es verdad que es un lugar curioso porque es una especie de cementerio de objetos raros que se van dando ahí tortazos. Entonces, ¿cuál consideráis que es el sitio más misterioso de la Tierra? Bueno. Si hablamos de anomalías magnéticas. Bueno, ahí... Si quieres te comento el de donde las piedras se mueven y ese sí que las A ver. se las trae. Sí. Porque por supuesto hablar del sitio más raro, pues habría que hacer aquí. Bueno, Magnetic Hill es que ya es una especie de parque temático de las rarezas. Pero cuéntanos esas piedras andarinas. Bueno, antes de hablar de Magnetic Hill, que se nos acumula, pues bueno, aquí hay en lo alto de Sierra Nevada, en la remota región fronteriza entre California y Nevada, pues hay lugares donde por la noche las piedras se mueven, literalmente. Es lo que suena. ¿Pero piedrecillas, Jesús? ¿O? No. Sí, roquitas. Ya. Bueno, esta zona hay que delimitarla un poquillo más, ¿no? Sería lo que es el Parque Nacional del Valle de la Muerte, también de nombre muy expresivo. Sí, es que cuando se ponen a dar nombres... Y estas piedras andarinas, estas piedras que se mueven, pues lógicamente constituye uno de los mayores atractivos que tiene, ¿no? En concreto, además, en una de esas playas, en la playa de Arcetrac, que mide unos 2 kilómetros por 5 kilómetros de longitud y se halla a unos 1.200 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Estamos hablando como lechos secos, en una época indeterminada aquello estuvo cubierto de agua y ahora pues es un desierto puro y duro. Bueno, pues en ese desierto se pueden apreciar como algunas piedras de distinto tamaño pues van dejando un surco tras de ellas. O sea, que no es que estén ahora aquí y más allá, vamos, dentro de 2 o 3 días, un lugar
a 5 o 10 metros de distancia, sino que van dejando un surco donde se puede ver perfectamente la trayectoria que están siguiendo. Claro, esto es lo que ha hecho que se haya investigado un poco seriamente, porque estamos descartando las bromas, estamos descartando pues cualquier experimento que haya que se quiera hacer. Como lo de los ataúdes deslizantes, pero en pedrusco. Claro, bueno, lo de los ataúdes todavía tenía mucho más misterio porque aquello estaba cerrado a cal y canto, con sellos, y a pesar de todo, aquellos se deslizaban con ese giro que decíamos de 180 grados. No, aquí siguen una trayectoria recta, algunas veces dan sus pequeñas curvas. Bueno, el misterio de esta playa de Rafetrak en concreto, pues adquirió fama mundial en los años 60 y sobre todo a partir de 1969, cuando llama la atención a un investigador, en este caso a Robert Sharp, del Departamento de Geología del Instituto Tecnológico de California. Bueno, pues ahí selecciona a este hombre 25 piedras de diversas formas y tamaños, hasta un máximo de 450 kilos, ya tú pequeñitas. Y le hicieron la coreografía. Las etiqueta, ¿vale? Lo cual hay que tener humor, ¿eh? En medio del Valle de la Muerte. Las señala con una estaca de metal para, bueno, pues diferenciar y señalar su posición. Es que hay gente variada, ¿eh? Hay gente variada, ¿no? O sea que Jesús tiene una fotografía que impresionante sobre la marca de la huella de la roca. Señaliza las piedras. Sí, señaliza las estaquillas. para ver poco que pasa, ¿no? Anota el día, anota la fecha, anota la hora, etcétera. Bueno, y entonces, espera, vamos a ver qué ocurre. Y esta experiencia no la mantiene durante una semana o 2 semanas, sino que durante 7 años, Porque estaba becado. que dura, efectivamente, ya soy funcionario, Sí. que dura la investigación, se movieron 28 de las 30 rocas. 28. La radada más larga medía 262 metros. Pero al igual que en los demás casos, tal distancia representaba la suma de distintos desplazamientos. Claro, está hablando de una investigación de largos años. Bueno, el movimiento simple más largo fue de 201 metros y lo realizó un canto rodado que pesaba 250 gramos. Le pusieron nombre. Claro, allí ya saben cómo son los americanos. Nancy. Estos eran los Rolling Stone auténticos. La dirección, o sea, perfectamente otra cosa. La dirección de estos movimientos era norte-noreste, con alguna desviación hacia el este y sureste, lo cual concordaba con la dirección habitual de los vientos que soplaban en la playa. Y es una de las explicaciones que se daba. Y estos son los vientos. Claro, esta piedra de 450 kilos se mueve con el viento. Bueno, Sharp constató que la mayoría de los movimientos habían ocurrido en 3 periodos determinados. Unos inviernos particularmente húmedos y tormentosos, que era del 68 al 69, del 72 al 73 y del 73 al 74. La verdad es que le digo tiempo. Con lo cual ya era bastante significativo estos datos, ¿no? Y a pesar de que solo algunas de las piedras se movieron en los 3 periodos, Sharp pudo deducir que la lluvia era uno de los factores muy importantes, tan importantes como el viento, ¿no? El hecho es que, bueno, sería un poco largo determinar un poco la conclusión a la que llegó, pero en el boletín de la Sociedad Geológica en el año 1976, que es cuando expuso todas sus conclusiones, pues dijo que el secreto estribaba en captar la acción del viento y del agua justo en el momento adecuado. Se formaba una especie de placas de hielo, que eso, junto con el viento, hacía que se fueran, bueno, pues corriendo, con perdón, las piedras en unas direcciones muy concretas, muy determinadas. Pero también con unas determinadas anomalías magnéticas, que es lo que hacía que siguiera una dirección y no otra, porque bueno, el viento es verdad que tiene una dirección muy concreta, pero a veces variaba. Y también estas heladas pues determinaba que todo el conjunto de factores pues haga que en este extraño Parque Nacional del Valle de la Muerte pues, ocurra el misterio de las piedras andarinas. Iba a citar una cosa que ocurre justo al lado donde... Yo por eso, Carlos, sigo confiando en el planeta Tierra. Claro, estaba pensando que nos da muchísimas los conquistadores, gente inteligente y sabia donde la haya, que decidieron que aquello era un buen lugar para apaches y coyotes, que era mejor no adentrarse mucho. Hay que tener en cuenta que justo al lado de ese sitio existe una zona fronteriza entre Estados Unidos y México, en Arizona, que se llama Aguas Amargas, donde ocurre lo que su nombre indica, es decir, están en medio del desierto y solamente hay ligeras fuentes de agua. Pero extrañas corrientes magnéticas que van por debajo han producido una alteración en las rocas minerales de la zona, de manera que los pequeños charcos o fuentes que se encuentran, que son denominadas en la zona como fuentes verdes, entre el estado de Sonora y Arizona, tienen un pequeño problema, y es que no hay agua, pero si bebes el agua que encuentras, tienes dos posibilidades. Una, que sean de las suaves que producen pesadillas y locura, o B, que sean de las malas, las que producen muerte lenta y dolorosa. Cosa de los apaches. Entonces, la verdad es que el lugar está lleno entero de anomalías magnéticas de todo tipo. Bueno.
que afectan a las rocas, al agua, a todo tipo de... Para bien y para mal. Exacto, para bien y para mal. Bueno, pues eso lo que nos hace es ver que la Tierra sigue siendo todavía un enorme saco de sorpresas, ¿verdad? Un enorme almacén de sorpresas. Eso es una maravilla. Por suerte, yo creo que sí. Mientras tengamos sitios como Magnetic Hill... Eso, cuenta algo de Magnetic Hill y yo cuento algo de Ríos, ¿no? Y acaba. Sí. El que está en Nueva Brunswick, en Canadá. Magnetic Hill. Hill sé que es colina, pero Magnetic... Pues, sí, no sé, vamos a ver si etimológicamente viene de mag... Sí. Bueno, el hecho es que en este lugar de Canadá, en el norte de Canadá, la gravitación está totalmente invertida. Esto ya llama mucho la atención, ¿no? De hecho, bueno, un coche puede subir a la cima de una colina sin hacer funcionar el motor. Que estamos descartando, por supuesto, lo que es el fenómeno óptico, ¿no? Que aquí en España también hay unos cuantos lugares de este tipo. Bueno, y no solo la gravitación, sino el magnetismo está perturbado. O sea, colocas el coche y te subes solo. vas subiendo solo. Con el motor apagado, eso se han hecho Esto pruebas. es un auténtico, esto es un parque temático de las RFs. Claro, y el hecho es que las brújulas marcan direcciones opuestas. Bueno, un bastón de madera, que por supuesto la madera no está influido por ninguna perturbación eléctrica ni magnética, bueno, pues se pone derecho directamente. Y si se coloca un canalón de agua, sube por él, en la dirección que no debería subir, ¿no? Bueno, los testigos, que también ahí es curioso, porque en estos lugares no suele haber efectos fisiológicos para las personas que permanecen, pero también los testigos sufren este tipo de anomalías físicas. Padecen vértigos, dolores en la frente y, curioso, tienen la impresión de ser empujados hacia atrás, ¿no? Como una especie de fuerza o de manos invisibles. Por supuesto han ocurrido desapariciones y no muy lejos de allí desapareció todo un poblado indio entero. No sé si se estarán refiriendo a uno que sería cuestión de localizarlo en el mapa, que es el poblado esquimal del lago de Angikuno. En 1930, en el norte de Canadá, pues desapareció con sus 30 habitantes a las orillas de este lago, ¿no? Hombres, mujeres, niños y 7 perros que estaban atados a unas estacas murieron de hambre, sencillamente porque... Sí, ahí podríamos entrar un día, como continuación algún día de este programa, en los fenómenos de desapariciones masivas o globales, que siempre están muy relacionados con lugares de magnetismo anómalo. Yo quería contar el caso de McDonald, que es un caso que se conoció yo luego en los 60, el motivo, porque era una causa aparentemente achacada al electromagnetismo o a las corrientes subterráneas extrañas que producían un fenómeno muy raro en un río que se llama el Ketchum. Y McDonald vivió para poder contarlo y para poder llevar a cabo su investigación, pero si no, él y todo su grupo de exploración, que eran 14, hubieran desaparecido exactamente igual de una manera, digna del coronel Fawcett. McDonald, que dirigió una expedición americana en el centro de la jungla del Amazonas, pues se acercaron a una fuente de agua a beber. Bueno, pues cuando tomaron vieron que se veía perfectamente las piedras y la arena al fondo. Y les pareció, pues bueno, un lugar estupendo para poder llenar las cantimploras. Las llenaron y entonces lo primero que notaron los que lo bebieron es que sabía como leche fría azucarada, es decir, que no sabía exactamente agua. Pero la achacaron a que se fuera algún fenómeno tipo alcalino y no le dieron mayor importancia. El caso es que al cabo de unas pocas horas empezaron a tener calambres, arrastraron, empezaron a tener dolores de estómago. Bueno, afortunadamente, como uno de los pequeños grupos no había bebido, consiguieron llegar al campamento base, donde a través de un lavado de estómago y unas pastillas, desde Bogotá consiguieron curarles. Bueno, si hubieran sabido idiomas, hubieran sabido que Ketchum significa río de los curtidos, porque los indígenas de la zona lo utilizan para curtir pieles y convertirles en impermeables, porque las sustancias magnéticas que alteran las rocas en el nacimiento del Ketchum producen un efecto tan terrible que si estos exploradores americanos se hubieran bañado, como estuvieran a punto de hacer, y por supuesto hubieran desaparecido, hubieran quedado revestidos de una capa impermeable que en aproximadamente una hora les hubiera cerrado todos sus poros y hubieran muerto en la jungla de asfixia. Qué curioso. McDonald se encontró con el río Ketchum. Sí, el Ketchum. Sí, es que curioso, ¿verdad? Podría haber pedido un Big Mac. Que no es nada comparado con lo que hubiera pasado si se hubiera acercado a Lilimaya. Lo que pasa es que Lilimaya, que es uno de los afluentes pequeñitos que acaban luego virtiendo al Amazonas, era más conocido porque, digamos que este río es sospechoso. Cuando las primeras exploraciones europeas, brasileñas, llegan al cauce alto de Lilimaya a finales del 19, partiendo desde Manaus, se encontraron con algo ya bastante curioso. Y lo curioso es que en una jungla tan densa como el Amazonas, en 20 o 30 metros alrededor del cauce no había nada. Lo máximo que encontraban eran esqueletos peladillos de algún bicho que se había acercado cerca. Hombre, eso hace sospechar. Entonces, debido al amor por la naturaleza que sentían, cogieron un mono y lo tiraban al agua, a ver qué pasaba. Sí. Entonces vieron que el mono se derretía como una pastilla efervescente en un vaso de agua. Entonces sospecharon que allí pasaba algo bastante grave y que, por supuesto, nadie se acercó a comprobarlo. No se ha sabido realmente lo que ocurrió en el Himalaya hasta los años 70, cuando ya se hizo una investigación más seria. Supongo que alguien se acercaría con una pinza a coger un vaso para poder analizarlo con calma. Y descubrieron que un fenómeno electromagnético, probablemente de magnetismo interior o provocado por el cauce subterráneo de la zona de nacimiento, alteraba las rocas haciéndolas desprender una sustancia que generaba
Bueno, pues generaba eso, generaba que cualquier organismo vivo que tocara las aguas de Leimay en la zona del nacimiento y unos kilómetros más abajo, se derritiera literalmente como una pastilla en un vaso de agua. Bueno, pues esto es un ejemplo de lo que las aguas pueden hacer cuando se ven alteradas por condiciones de magnetismo anómalo en ciertos lugares del planeta. Pues son las anomalías magnéticas que os hemos ofrecido hoy en nuestro monográfico con Jesús Callejo y Carlos Canales. Y ya, bueno, casi ha salido otro monográfico por ahí, ese que nos habla Jesús de las desapariciones masivas, ¿verdad? Ese lo podemos tener en cuenta. Se podría hacer, sí. Lo del poblado este de Alvincuro, bueno, pues es una pequeña muestra de cantidad de personas que pueden desaparecer en sitios muy concretos, ¿no? Lo que nos hace pensar, bueno, que algo está ocurriendo o algo ha ocurrido en sitios para que se produzcan, ya digo, no la desaparición de una persona, sino de poblados, incluso de ejércitos enteros, que además después viene corroborado, ¿no?, entre comillas, con leyendas locales que también afirman que ancestralmente se venían produciendo desapariciones de gente, ¿no?, de seres pertenecientes a esas tribus o esas etnias. Y bueno, y a lo mejor decir aquí, aunque solo sea de pasada, que muchos de estos lugares perturbados tienen que ver también con lo que se llaman los ombligos del mundo. Sabes que hay varias partes del mundo donde se les considera que son ombligos, como Delfos, como la isla de Pascua, como la isla de Ponapé en el Pacífico, como Cuzco en Perú. Bueno, pues todos ellos se les denominan ombligos. Todos ellos tienen también una relación causa-efecto con todo este tipo de anomalías que hemos descrito aquí. Bueno, pues apuntados a ese monográfico también, los ombligos del mundo, a Rapa Nui, ¿verdad? La isla de Pascua. Pues se puede hacer con los ombligos del mundo, ¿verdad? A Rapa Nui, que significa el ombligo del mundo, así pensaban los habitantes de aquella isla. Los orejas cortas y los orejas largas. Lo que hace la soledad, sí, el aburrimiento. Pues muy bien, queridos, un abrazo muy fuerte para vosotros. Ya lo dijo el coronel Curtis cuando se acercó al poblado indio y le cubrieron de flecha. Y que a esto les pasa algo. Sangran. Bueno, pues en la Tierra pasa algo más de lo que presuponemos. Un abrazo muy fuerte, Jesús. Gracias, Carlos. Hasta la tertulia. Hasta luego.